¿Qué tal están? Bienvenidos. Sanidad privada y sanidad pública, se podría decir también, porque realmente las dos son imprescindibles para cualquier país y especialmente también para España. En este sentido, a diferencia de Estados Unidos, que prácticamente no tiene sanidad pública, en España está la sanidad privada y la pública también. Yo creo que la principal es la pública, sin ninguna duda, porque es la que atiende a la inmensa mayoría de la población española. No hay que olvidar que con sanidad privada hay 12.400.000 personas que representan un 25,8% de la población que disponen de un seguro de salud privado. Y me parece bien que esto sea así. Lo que sucede es que los seguros de salud privados han ido creciendo en los últimos años porque ante la saturación de la sanidad pública, causada fundamentalmente por el envejecimiento de la población, que requiere más consultas médicas, más operaciones, más intervenciones de todo tipo, pues es lógico que haya un cierto nivel de saturación o de masificación. Lógico hasta cierto punto, claro está, porque hay que partir de la base de que debe haber una buena calidad y rapidez de atención sanitaria, en la atención médica. Y claro, diríamos que las autoridades políticas, en mi opinión, y lo digo con todo el respeto para las mismas, quieren aplicar pues una financiación similar a la que existía hace pues 10, 15 o 20 años en cuanto a la cantidad de dinero que se destina a la sanidad. Pero considero que debería subir mucho más la cantidad de dinero que se debería aplicar al gasto sanitario. ¿Por qué? Pues simplemente, como ya he dicho anteriormente, porque el aumento del envejecimiento de la población hace que sean necesarias muchas más pruebas médicas, muchas más consultas médicas, muchos más tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Y también pruebas quirúrgicas o intervenciones quirúrgicas, etcétera. En ese sentido, pues eso requiere una mayor cantidad de profesionales, una mayor cantidad de médicos, de enfermeros, de enfermeras, administrativos, administrativas, etcétera. Y todo eso requiere mucho más gasto, probablemente el doble o el triple de gasto de lo que se está realizando actualmente en la sanidad pública. Y sobre todo con esto me refiero al número de médicos que deberían estar trabajando actualmente en la medicina pública. Por ejemplo, ahora recientemente, hace unos días, se ha publicado en todos los medios, también en las televisiones y las radios, los exámenes MIR, el proceso de examen MIR, en el sentido de que se han presentado para 11.000 y pico plazas, 30 y pico mil personas, y yo creo que la oferta de médicos o de personal sanitario tendría que ser el triple del que ha sido. En vez de 11.000, probablemente 30.000 o incluso más, porque de otra manera seguiremos con este déficit en cuanto a la atención sanitaria, en el sentido de que la medicina tiene que ser rápida y de calidad, porque los procesos relacionados con enfermedades graves o muy graves no pueden esperar. Y otras enfermedades crónicas que también son habituales por el envejecimiento de la población y en general porque siempre habrá enfermedades crónicas que puedan tener las personas, pues necesitan también unos tratamientos, unos procesos de curación o de relativa curación o en cualquier caso de tratamiento, y todo eso requiere más atención médica, más tiempo, más dinero, más medios. Esto no tiene solución, salvo que se aumente el número de médicos. Considero que deberían ser por lo menos el triple de médicos de los que existen actualmente en la sanidad pública española, los que deberían estar trabajando. Y para eso, claro, hay que destinar más dinero de los presupuestos generales del Estado, más dinero público, para pagar a más médicos, a muchos más médicos, a muchos más enfermeros, a muchas más enfermeras, para tener más aparatos tecnológicos, para tener la disposición de hacer más pruebas médicas, más análisis de sangre, los que sean absolutamente necesarios, e incluso más todavía, si es preciso. Y en ese aspecto, eso es lo que correspondería hacer en función del parámetro del envejecimiento de la población. Por otra parte, las listas de espera siguen siendo todavía realmente excesivas en muchos casos, y esto pues está también perjudicando a los pacientes y claro, luego las responsabilidades de los médicos pues están ahí, pero al final los médicos tampoco pueden hacer cosas súper extraordinarias si no tienen medios suficientes, si no tienen tiempo suficiente para atender a todos los pacientes de una manera adecuada, etcétera, etcétera. En ese sentido, últimamente ha salido en los medios de comunicación que cada vez está habiendo más casos de agresiones a médicos. Eso es otro problema que podría solucionarse
con más protocolos de seguridad, más vigilantes, por ejemplo, en los centros hospitalarios, sistemas de alerta, filtros de alerta para evitar estos comportamientos agresivos, de insultos, en algunos casos pegan a los médicos, a algunos pacientes, etc. Todo esto habría que evitarlo. Habría que evitarlo poniendo más medios también, medios tecnológicos, más vigilantes de seguridad, etcétera, etcétera. En ese sentido, todo esto requiere una inversión muchísimo mayor de la que se está haciendo en España. Y no hay que olvidar que la sanidad es el gasto prioritario. A mi juicio, es más importante gastar más en sanidad que en cualquier otro campo, diríamos, de la política pública, porque al final de lo que se trata es de estar vivos, de tener una adecuada calidad de vida y de vivir bien. Lo demás puede esperar. Podemos tener carreteras mejores o no tan buenas. Podemos tener, pues, por ejemplo, un sistema de aeropuertos que funcione un poco mejor o quizás no tan bien. Pero digo en cuanto a la cantidad, por ejemplo, de operaciones, etcétera. Pero en el ámbito de la salud, ahí pues realmente se tiene que poner toda la carne en el asador, porque al final lo que depende de un buen sistema de salud es que se trate adecuadamente a cada paciente, con la rapidez necesaria siempre y para que esté en la mejor condición de salud posible. Y eso requiere, insisto, muchísima inversión de dinero. Y el gobierno español pues parece que no está por invertir esa cantidad extraordinaria de dinero que necesitaría la sanidad pública. Por eso no es de extrañar que pues una cierta cantidad de personas opten por el seguro privado de salud. Pero, claro, no puede optar por ese seguro todo el mundo, porque a veces tiene un precio excesivamente elevado para muchas economías, de muchos españoles, de muchos ciudadanos, y es lógico que mucha gente pues quiera mantenerse solamente en la sanidad pública, y está en su derecho además, porque hay que partir de la base de que la sanidad pública tiene la obligación ética de atender bien, con calidad, a todos los pacientes, que no haya demoras excesivas en la atención médica, que no haya listas de espera excesivas, pero eso no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque falta inversión, insisto, y volvemos a lo del principio. Por lo tanto, pues hay que insistir en estas cuestiones. Un Estado, como el Estado español, tiene que invertir mucha más cantidad de dinero en contratar médicos españoles, franceses, alemanes, italianos, da igual, siempre que estén bien preparados y estén homologados y que sean buenos médicos, con una buena preparación, pues ya es suficiente. Y no es extraño, por otra parte, que haya bastantes médicos españoles que acaban el MIR o que, bueno, o que acaban su carrera de medicina y que buscan trabajo en otros países, como por ejemplo en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Holanda, en Bélgica, etc. Es entendible, porque si ahí les van a pagar más dinero y van a estar con mejores condiciones de trabajo, estos médicos pues consideran que lo mejor es ir a esos países a trabajar y a vivir adecuadamente. Por tanto, España podría también traer médicos franceses, alemanes, italianos, etcétera, para que trabajaran en los hospitales españoles, en la sanidad pública me refiero. En ese aspecto, yo creo que también hay que hacer una mayor colaboración entre la sanidad pública y la privada. Y considero también que no se debe privatizar la sanidad pública, porque eso va en detrimento de muchísimos ciudadanos que no pueden pagarse un seguro de salud privado. Y eso pues hay que reconocer que es un problema. Por tanto, insisto, es verdad que hay que dedicar el dinero público a distintas cuestiones, pero la prioritaria, sin ninguna duda, es la atención a la salud pública. Y, por otra parte, la propia Constitución española reconoce que tiene que haber una sanidad de igual calidad en todas las comunidades autónomas de España, y eso pues no se está cumpliendo. Es como un derecho abstracto teórico que suena muy bien a nivel constitucional, pero que luego en la realidad no se cumple porque hay deficiencias de algún tipo y no hay la misma calidad de atención sanitaria, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues probablemente que en la comunidad andaluza o con la comunidad extremeña, respecto a la comunidad catalana, etcétera, etcétera. O en el País Vasco o en Navarra, por ejemplo. Hay diferencias, porque luego no hay que olvidar que la sanidad pública tiene que llegar a todas partes, a los pueblos, a las aldeas, etcétera, y ahí es verdad que habría que mejorar mucho el sistema de atención, en muchos casos, no digo que en todos,
y también ahora habría que incorporar más aparatos tecnológicos a la medicina pública, hacer más cantidad de pruebas y no limitar la cantidad de pruebas porque son costosas o tienen un alto coste en dinero. Y es verdad que en algunos casos, en bastantes diría yo, la sanidad pública pues ante operaciones que son muy caras, tratamientos que son muy caros, pues los realiza, esos tratamientos muy caros, los financia, etcétera, y eso hay que reconocerlo. Y la sanidad pública tiene también muchas cosas positivas, no lo voy a discutir, pero yo creo que hay que mejorar todavía la sanidad pública dotándola, sobre todo, insisto, de más cantidad de médicos, mucha más cantidad de médicos. Tenga el coste que tenga, porque eso, si hay que pagar más impuestos para pagar más médicos, pues habrá que hacerlo, porque es la única forma de asegurar la salud de todos. Y luego la sanidad privada, pues sí, tiene que servir para que colabore con la sanidad pública en la atención a los pacientes, en algunos casos, y bueno, en otros es como un sistema sanitario complementario. Eso también está pues ya regulado y estructurado y me parece perfecto también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.